culés. En los próximos minutos vais a descubrir por qué Dani Olmo se ha convertido en la pesadilla de Hansi Flick. Bueno, porque mientras él se rompe por tercera vez, Deco ya tiene los ojos puestos en una joya francesa de 17 años que está revolucionando Europa. Pero eso no es todo. Porque Luis de la Fuente acaba de declarar la guerra al Barcelona con unas declaraciones que han encendido todas las alarmas. Y Christensen está demostrando por qué es pura clase, con una asistencia que tiene a toda Europa babeando. Si te quedas hasta el final, vas a saber exactamente por qué el futuro del Barcelona puede estar en manos de un chaval que ni siquiera ha cumplido 18 años. Dale like y empezamos ya. La maldición de Dani Olmo. Cuando el talento se encuentra con el cristal, amigos, tenemos que hablar de Dani Olmo, y no precisamente para bien. El mediapunta español, que llegó al Barcelona como una de las grandes promesas del fútbol europeo, se ha convertido en una auténtica pesadilla para el cuerpo médico culé. Y es que, una vez más, Dani ha tenido que abandonar la concentración de la selección española por problemas físicos. Pero vamos por partes, porque esta historia tiene más capítulos que una telenovela. Dani Olmo llegó a la concentración de España ya con molestias, algo que desde el primer momento levantó las alarmas en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente. El jugador había completado apenas 15 minutos del entrenamiento cuando tuvo que parar por un pinchazo en el gemelo derecho. Las pruebas médicas posteriores confirmaron lo que todos temíamos: nueva lesión muscular para un jugador que ya acumula más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego desde su llegada al Barcelona. Y aquí viene lo interesante, amigos, porque Luis de la Fuente, en rueda de prensa, ha soltado unas declaraciones que han encendido todas las alarmas. Dani ha venido con cansancio, alguna molestia, ha dicho de la Fuente, pero luego ha añadido algo que suena a reproche directo hacia Hansi Flick y el Barcelona. El resto están todos en perfectas condiciones. ¿Casualidad? Yo creo que no. Aquí hay una guerra silenciosa entre la selección española y el FC Barcelona por el estado físico de los jugadores. Recordemos que Dani Olmo ha estado jugando con molestias en los últimos partidos del Barcelona. Hansi Flick lo ha utilizado en encuentros importantes pese a que el jugador no estaba al 100%, y ahora la selección española se encuentra con un jugador que llega roto a la concentración. Es la pescadilla que se muerde la cola, amigos. Pero analicemos los números porque son demoledores. Desde su llegada al Barcelona, Dani Olmo ha estado lesionado en 3 ocasiones diferentes. La primera fue una lesión en el recto femoral que lo tuvo apartado 2 semanas. La segunda, problemas en el sóleo que le costaron otros 10 días. Y ahora, esta nueva lesión en el gemelo que lo va a tener fuera al menos hasta después del parón internacional. ¿Qué está pasando con Dani Olmo? Hay varias teorías, amigos. La primera, y la más obvia, es que el jugador no llegó en las mejores condiciones físicas al Barcelona tras su paso por el RB Leipzig. La segunda, que el estilo de juego de Hansi Flick, mucho más intenso y físico que el que estaba acostumbrado, le está pasando factura. Y la tercera, que simplemente Dani Olmo es un jugador propenso a las lesiones musculares. Yo me inclino por una combinación de las tres. Dani Olmo es un jugador técnicamente exquisito, pero físicamente frágil. Su musculatura no está preparada para la intensidad que requiere el fútbol de Hansi Flick, y eso se está notando partido tras partido. Las consecuencias de esta nueva lesión son evidentes. Dani Olmo se va a perder, como mínimo, el partido contra el Girona del próximo viernes y muy probablemente también el encuentro de Champions League contra el Olympiacos, 2 partidos clave en los que Hansi Flick va a tener que buscar alternativas en una posición donde las opciones no abundan. Porque, seamos sinceros, amigos, ¿quién puede ocupar la posición de Dani Olmo en el esquema de Flick? Fermín López es una opción, pero su perfil es diferente. Gavi, cuando regrese de su lesión, podría ser otra alternativa, pero aún faltan semanas para su vuelta. Y luego están las opciones más arriesgadas como adelantar a Pedri o incluso probar con algún jugador del filial. La realidad es que Dani Olmo se ha convertido en un problema para Hansi Flick, un jugador de indudable calidad técnica, pero cuya fragilidad física está condicionando la planificación del entrenador alemán, y eso, en un club como el Barcelona, donde cada partido es una final, es algo que no se puede permitir. La respuesta de Christensen: cuando la calidad habla por sí sola. Pero no todo son malas noticias en este parón internacional, amigos, porque mientras Dani Olmo se rompe una vez más, Andreas Christensen está demostrando en la selección danesa por qué Hansi Flick confía tanto en él. El central danés ha sido
titular en el partido de Dinamarca contra Bielorrusia, un encuentro que los daneses ganaron por 0-6, y en el que Christensen no solo completó los 90 minutos, sino que además dio una asistencia. Sí, habéis oído bien, una asistencia de un central. Eso es lo que diferencia a los grandes jugadores de los buenos, la capacidad de influir en el juego más allá de sus funciones defensivas. Christensen ha demostrado una vez más que es mucho más que un central al uso. Su capacidad para salir jugando desde atrás, su visión de juego y su técnica individual lo convierten en una pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick. Y es que el danés no solo defiende, sino que participa activamente en la construcción del juego del equipo. La asistencia de Christensen en el partido contra Bielorrusia es un ejemplo perfecto de lo que aporta este jugador. Una salida de balón limpia, una conducción elegante y un pase milimétrico que termina en gol. Eso es lo que Hansi Flick busca en sus centrales, jugadores que no solo sepan defender, sino que también sepan atacar. Y es que Christensen está viviendo un momento dulce en el Barcelona. Tras un inicio de temporada algo irregular, el danés se ha asentado en el 11 titular de Flick y está demostrando por qué el club apostó por él. Su rendimiento en los últimos partidos ha sido excepcional y esta actuación con Dinamarca no hace más que confirmar su buen momento. Pero Christensen no es solo presente, sino también futuro. A sus 28 años, el danés está en la plenitud de su carrera futbolística y su adaptación al estilo de juego de Hansi Flick ha sido ejemplar. Es un jugador que entiende el fútbol, que sabe cuándo tiene que arriesgar y cuándo tiene que ser conservador, y eso es algo que no se puede enseñar. La actuación de Christensen con Dinamarca también manda un mensaje claro a Hansi Flick. Tiene en sus manos a un central de primer nivel mundial. Un jugador capaz de rendir al máximo nivel tanto en Liga como en Champions League y que además aporta esa versatilidad táctica que tanto valora el entrenador alemán. El caso Estrada Fernández, cuando el pasado vuelve a perseguir al Barcelona. Amigos, no podemos pasar por alto lo que ha ocurrido esta semana con Estrada Fernández, el exárbitro que se ha convertido en una auténtica obsesión para algunos sectores del madridismo. Y es que Estrada Fernández ha vuelto a la carga compartiendo un documental de Footballgate, esa cuenta de ultras madridistas que se dedica día y noche a atacar al FC Barcelona. Para quien no lo sepa, Estrada Fernández es el árbitro que supuestamente destapó el caso Negreira, aunque la realidad es mucho más compleja de lo que algunos quieren hacer creer. Este señor, que durante años pitó partidos del Barcelona sin decir ni mu, ahora se ha convertido en el gran denunciante del club culé. El documental que ha compartido Estrada Fernández vuelve a incidir en los mismos temas de siempre. Negreira por aquí, Negreira por allá, como si fuera la única explicación posible a los éxitos del Barcelona en las últimas décadas. Es la típica narrativa del madridismo. Cuando no pueden ganar en el campo, intentan ganar en los despachos y en los medios de comunicación. Pero lo que más me llama la atención de todo este asunto es la obsesión que tienen algunos con el FC Barcelona. Footballgate, por ejemplo, es una cuenta que se dedica exclusivamente a atacar al Barcelona. No hablan de fútbol, no analizan partidos, no hacen periodismo deportivo. Su única función es generar odio hacia el club culé. Y Estrada Fernández, al compartir contenido de esta cuenta, está legitimando este tipo de comportamientos. Un exárbitro, que se supone que debe mantener cierta neutralidad y objetividad, compartiendo contenido de una cuenta ultramadridista. ¿Dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está la ética? La realidad es que el caso Negreira sigue su curso judicial y hasta que no haya una sentencia firme, todo lo demás son especulaciones y ruido mediático. Pero algunos prefieren el ruido a la verdad, porque el ruido vende más y genera más clics. El Barcelona, mientras tanto, sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol. Y los resultados en el campo hablan por sí solos. Líderes de liga, clasificados para los octavos de Champions League y con un proyecto deportivo sólido bajo la dirección de Hansi Flick. Till el Tati, la joya francesa que tiene loco a Deco. Pero cambiemos de tema, amigos, porque tengo una noticia que os va a encantar, y es que Deco, nuestro director deportivo, ya tiene los ojos puestos en el futuro, y ese futuro tiene nombre y apellidos: Till el Tati. ¿Quién es Till el Tati? Pues un central zurdo de apenas 17 años que está revolucionando la Ligue 1 francesa con el FC Nantes. Este chaval, que cumplirá 18 años en enero, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol francés, y no es para menos.
Tati es un central zurdo, algo que ya de por sí es una rareza en el fútbol actual, pero es que además tiene unas características físicas y técnicas que lo convierten en un prospecto muy interesante para el futuro. Mide 1,90 metros, tiene una envergadura impresionante y pese a su juventud ya demuestra una madurez táctica que sorprende a propios y extraños. El Nantes lo fichó en 2023 procedente del Clairefontaine y desde entonces su progresión ha sido meteórica. Primero destacó en las categorías inferiores y este año ha dado el salto al primer equipo, donde se ha convertido en titular indiscutible pese a su juventud. ¿Qué es lo que más llama la atención de Till El Tati? Su portento físico, sin duda. Es un jugador imponente en los duelos aéreos, muy sólido en las acciones defensivas y con una capacidad de anticipación que no es habitual en jugadores de su edad. Pero también destaca por su calidad técnica, su capacidad para salir jugando desde atrás y su visión de juego. El Barcelona ya ha pedido informes sobre el jugador y los ojeadores del club han estado siguiendo de cerca sus actuaciones en la Ligue 1. Desde el club aseguran que es un futbolista tremendamente interesante, con una proyección brutal y que encajaría perfectamente en el estilo de juego que quiere implementar Hansi Flick. Pero el Barcelona no está solo en la pugna por Tati. La Premier League también sigue muy de cerca al joven central y clubes como el Manchester City, el Arsenal o el Chelsea ya han mostrado interés por sus servicios. La competencia va a ser feroz y el Nantes se está relamiendo las esquinas sabiendo las ofertas que van a llegar. Ahora mismo, la tasación de Tati es de apenas 3 millones de euros, pero evidentemente el Nantes va a pedir muchísimo más. Estamos hablando de uno de los centrales jóvenes más prometedores de Europa, y en el mercado actual eso se paga muy caro. ¿Encajaría Tati en el Barcelona? Sin duda. Es un central zurdo, algo que siempre viene bien para dar equilibrio a la defensa. Tiene las características físicas necesarias para competir al máximo nivel, y su juventud lo convierte en una inversión de futuro muy interesante. Además, Tati tiene el perfil de jugador que gusta a Hansi Flick. Sólido defensivamente, pero con capacidad para participar en la construcción del juego. Es un central moderno, adaptado a las exigencias del fútbol actual y con un potencial de crecimiento enorme. La pregunta es si el Barcelona estará dispuesto a entrar en una guerra de ofertas por un jugador de 17 años. La política del club en los últimos años ha sido apostar por jugadores más contrastados, pero Tati podría ser una excepción por su potencial y por la escasez de centrales zurdos en el mercado. El impacto de las lesiones en el proyecto de Hansi Flick. Amigos, tenemos que hablar de algo que está condicionando seriamente el proyecto de Hansi Flick en el Barcelona: las lesiones. Y es que el técnico alemán se está encontrando con un problema que no esperaba cuando llegó al club: la fragilidad física de algunos de sus jugadores clave. Dani Olmo es solo la punta del iceberg. Gavi lleva meses lesionado. Frenkie de Jong ha tenido problemas físicos recurrentes y ahora el mediapunta español se suma a la lista de jugadores que no pueden mantener la continuidad que requiere el fútbol de alto nivel. ¿Qué está pasando? Hay varias explicaciones posibles. La primera, y la más evidente, es que el estilo de juego de Hansi Flick es mucho más intenso y físico que el que estaban acostumbrados los jugadores del Barcelona. El pressing alto, la intensidad en los duelos, la velocidad en las transiciones, todo eso requiere una preparación física específica que algunos jugadores no tienen. La segunda explicación es que el Barcelona ha tenido problemas en su preparación física en los últimos años. Los métodos de entrenamiento, la planificación de las cargas, la prevención de lesiones, todo eso ha sido cuestionado en diferentes momentos y ahora se están viendo las consecuencias. Y la tercera explicación, la más preocupante, es que algunos jugadores del Barcelona simplemente no tienen el perfil físico necesario para competir al máximo nivel en el fútbol moderno. Son jugadores técnicamente exquisitos, pero físicamente frágiles, y eso es un problema en un deporte cada vez más atlético. Hansi Flick está intentando adaptar su metodología a las características de sus jugadores, pero hay límites. No puede cambiar completamente su filosofía de juego para adaptarse a las limitaciones físicas de algunos futbolistas. Al final, el fútbol es un deporte físico, y quien no esté preparado para esa exigencia se va a quedar atrás. El caso de Dani Olmo es paradigmático. Es un jugador de una calidad técnica indiscutible, pero su fragilidad física está condicionando su rendimiento y su continuidad en el equipo. Y eso, en un club como el Barcelona, es algo que no se puede permitir.
La solución pasa por varios frentes. Primero, mejorar los métodos de preparación física y prevención de lesiones. Segundo, fichar jugadores con un perfil físico más adecuado a las exigencias del fútbol moderno. Y tercero, ser más selectivos a la hora de apostar por jugadores con historial de lesiones. La evolución táctica del Barcelona bajo Hansi Flick. Pero no todos son problemas, amigos, porque pese a las lesiones y las dificultades, el Barcelona de Hansi Flick está mostrando una evolución táctica muy interesante que merece la pena analizar. El técnico alemán ha conseguido implementar un estilo de juego más directo y vertical que el que estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona. Sin renunciar a la posesión del balón, el equipo ahora es más incisivo en ataque, más agresivo en el pressing y más sólido defensivamente. La clave está en el equilibrio. Flick ha conseguido mantener la esencia del juego del Barcelona, pero añadiendo elementos que lo hacen más competitivo en el fútbol actual. El equipo sigue teniendo el balón, pero ahora lo utiliza de manera más eficiente. Sigue presionando alto, pero ahora lo hace de manera más coordinada. Sigue atacando, pero ahora lo hace con más jugadores y más velocidad. Los números hablan por sí solos. El Barcelona es el equipo que más goles ha marcado en Liga, el que más ocasiones de gol genera y el que mejor porcentaje de efectividad tiene en el pressing. Son datos que demuestran que el trabajo de Hansi Flick está dando sus frutos. Pero quizás lo más importante es la mentalidad. El Barcelona de Flick es un equipo que no se rinde nunca, que compite hasta el último minuto y que tiene una confianza en sí mismo que hacía tiempo que no veíamos. Esa mentalidad ganadora es lo que diferencia a los grandes equipos de los buenos. ¿Qué esperar del Barcelona tras el parón internacional? Amigos, el parón internacional está llegando a su fin y es momento de pensar en lo que viene. El Barcelona se va a encontrar con un calendario muy exigente en las próximas semanas y Hansi Flick va a tener que gestionar muy bien sus recursos para mantener el nivel competitivo. El primer partido tras el parón será contra el Girona, un rival que siempre se crece ante el Barcelona y que va a intentar complicar las cosas en Montilivi. Será un partido trampa, de esos que pueden condicionar el resto de la temporada si no se afronta con la seriedad necesaria. Después llegará el Olympiacos en Champions League, un rival teóricamente asequible pero que puede dar sorpresas si el Barcelona no está concentrado. Y luego el clásico contra el Real Madrid, el partido más importante de la temporada hasta el momento. Hansi Flick va a tener que tomar decisiones importantes en las próximas semanas. ¿Cómo gestionar las rotaciones? ¿Qué hacer con los jugadores lesionados? ¿Cómo mantener el nivel físico del equipo? Son preguntas que van a condicionar el futuro inmediato del club. La buena noticia es que el equipo llega en un buen momento de forma y confianza. Los resultados acompañan, el juego convence y la plantilla parece estar comprometida con el proyecto de Flick. Eso es una base sólida sobre la que construir el futuro. Dani Olmo se ha convertido en un problema. No por su calidad, que es indiscutible, sino por su fragilidad física. El Barcelona no se puede permitir tener jugadores que estén más tiempo lesionados que disponibles, especialmente en posiciones tan importantes como la suya. El mensaje es claro. El Barcelona está en el buen camino, pero no puede relajarse. La competencia es feroz, los rivales no descansan y cualquier error se paga caro en el fútbol de élite. Hansi Flick tiene entre sus manos un proyecto ilusionante, pero también lleno de desafíos. Su capacidad para gestionar estos desafíos va a determinar el éxito o el fracaso de esta temporada. ¿Y vosotros, amigos culés, qué opináis? ¿Creéis que Dani Olmo puede superar sus problemas físicos? ¿Veis a Tilel Tati como una buena opción para el futuro? ¿Confiáis en que Hansi Flick puede llevar al Barcelona a lo más alto? Dejádmelo en los comentarios, que siempre leo todo lo que escribís. Y recordad, like, suscripción y campanita activada para no perderos ni una sola noticia del Barcelona. Mañana volvemos con más contenido, porque en este canal nunca paramos de trabajar para traeros la mejor información culé. Visca el Barcelona y hasta mañana.